Continuamos en Sin Distancias, un tiempo de radio para la educación y la cultura que te ofrece la UNED, la universidad que está más cerca de todos. Cada día la UNED tiene una cita con la radio, un espacio en el que a través de entrevistas, coloquios, debates, intentamos acercarnos a temas que tienen que ver con los estudios que imparte nuestra universidad y pueden ampliar nuestro horizonte cultural. Ahora nos vamos a ocupar de un tema relacionado con la Facultad de Filología, en concreto de Literatura Italiana. Quiero presentar a las compañeras que me acompañan en este programa de radio dedicado a filología. En primer lugar, Marina Sanfilippo. ¿Qué tal, Marina? Buenos días, ¿qué tal? Marina Sanfilippo ha sido quien ha tenido esta idea de hacer este programa. Ella es profesora de Lengua y Literatura Italianas en la Facultad de Filología de la UNED. Este programa que dedicamos a la obra y la figura de Primo Levi, el escritor, poeta, ensayista, por todos conocido, yo creo, porque tiene la suficiente fuerza y el suficiente nombre, Primo Levi. Nos acompañan también Ana Zamorano Rueda. Ana, ¿qué tal? Un saludo. Un saludo. Hola, Ana Zamorano es profesora en la Facultad de Filología también de Literatura Anglo-Norteamericana y Literatura Comparada, ¿es así? Sí, así es, efectivamente. Con nosotros también Paz Moreno, catedrática de Antropología en la UNED. ¿Qué tal, Paz? Un saludo. Hola, un saludo. Gracias por acudir a esta cita. Gracias por invitarnos. Ella es autora de un libro sobre etnografía en Auschwitz que lleva por título En el corazón de la zona gris. ¿Es así, Paz? Sí, es una monografía no tanto sobre la muerte en Auschwitz, sino sobre cómo sobrevivía, cómo era la vida cotidiana desde una perspectiva etnográfica. Muy bien, y la invitada que tenemos también de excepción hoy, que es Mari Roscales. Mari, gracias por venir. Lo mismo os digo por invitarme. Digo de excepción porque ella acaba de leer la tesis. Ella es profesora de Antropología Social en la UNED en el Centro de Cantabria, profesora tutora. Así es. Y acaba de leer la tesis que lleva el título de La inextinguible memoria de las cenizas. Cuéntanos un poquito brevemente en qué consiste esta tesis, este estudio. Bueno, pues con esta tesis lo que he querido abordar, ante la complejidad, como estáis diciendo, de Primo Levi, pero me he centrado desde las ciencias sociales, concretamente desde la antropología. Lo que he tratado es de coger la documentación aportada por Primo Levi entre sus 3 libros, ¿no? Si esto es un hombre, la tregua, los hundidos y los salvados, y también la otra parte de su obra, porque todo gira alrededor de este tema. Lo he querido tomar como un material, una documentación etnográfica, para, como ha dicho Paz, que es pionera en estos estudios, hacer ese análisis de esa sociedad de los campos de concentración, ¿no?, tan compleja, y tomar a Levi como un testigo, un informador, y aunque me exceda decirlo, como un antropólogo, ¿no? Así diríamos sucintamente alrededor de lo que va mi tesis. Marina, pues te cedo a ti la palabra para que nos hagas una introducción, un acercamiento, una aproximación a Primo Levi, ¿te parece? Sí, me parece muy complicado, justamente difícil, porque es un autor tan complejo y que se puede mirar desde prismas disciplinares distintos, que una introducción general es inútil. Un poco el hecho de estar aquí es justamente eso, que yo creo que todo el mundo tiene muy claro que Primo Levi es uno de los autores muy importantes en el siglo XX, no solo en la literatura italiana, sino como clásico mundial. Pero al mismo tiempo Primo Levi es muchos Primo Levi, según desde donde se mire, y este programa es un poco un intento de sacarlo. Por mí, yo estuve en la tesis de Secundina y me gustó mucho como ella no lo trató como un autor sagrado, ¿no? Hay una especie de musealización de Primo Levi que después me pregunto si la gente lo sigue leyendo, y es un autor que escribe de una forma maravillosa. Es un autor que tiene también cuentos cómicos, tiene cuentos de ciencia ficción. Digamos, no hay que limitarse a la trilogía del Holocausto. Entonces, digamos, el programa es esto, intentar verlo desde distintos puntos de vista, ver cómo Primo Levi en la cultura norteamericana es muy distinto al Primo Levi italiano. El hecho de ser judío
se vive de una forma muy distinta. De hecho, ahora los estudiosos de literatura italiana están reflexionando sobre la cultura judía y el bagaje cultural que tenía, porque es algo que se ha visto desde el judaísmo norteamericano, no desde Italia. El mismo Primo Levi dice que él descubre que es judío en Auschwitz, en el fondo. Paz Moreno, cuéntanos. Bueno, cuando uno, o una en nuestro caso, se enfrenta con la literatura de testimonios, siempre parece que tendemos a establecer una especie de jerarquía entre algunos poquitos que son grandísimos literatos y otra gente del montón que escribe con esto que se llama, usando una palabra casi racista como suena, con un negro, y que para alguien que va a leer o analizar se encuentra con graves problemas porque no se sabe bien quién está escribiendo qué. Entonces, siempre hay como una especie de ranking entre los grandes autores, por ejemplo, una Charlotte Delvaux, un Jean Améry, Primo Levi, ¿por qué no? Y parece que porque son literariamente muy superiores, ya no hay que tener en cuenta que ellos están haciendo una literatura de testimonios y el valor de la literatura de testimonio es el testimonio mismo. Y entonces Primo Levi es una figura muy compleja en este sentido. Quiero puntualizar que hay muchos otros autores, sobre todo cuando se terminaron la época de los campos, que querían hacer otro tipo de estudio más positivista sobre los campos. Y entre ellos contamos, por ejemplo, a Germaine Tillion, que era una antropóloga discípula de Mauss, y esta gente lo que quería hacer era una cosa de tipo universal sobre lo que habían padecido y que fuera muy objetivo. Mientras que hay un momento en que la literatura europea y mundial cambia y se busca sobre todo cuáles eran las sensaciones, las impresiones. Entonces, una de las figuras más complejas en este sentido yo creo que es Primo Levi, y para no hablar yo sola le voy a formular dos preguntas a Mari, que se ha especializado como tal en él. Entonces, si nos apartamos por un momento de la trilogía y pensamos en un libro como El sistema periódico, donde atribuye a ciertos gases nobles y todos esos cosas y experiencias de su vida familiar, porque es como si estuviera contextualizando todo, y al mismo tiempo experiencias muy tremendas de los campos adaptadas a uno de los elementos del sistema periódico, parece inducirnos a pensar que en su forma metódica de describir podía haber, por una parte, algo de sus técnicas y de lo que sabía como químico. Eso es la primera pregunta, así como o una reflexión. Pero que al mismo tiempo que es el más racional en ese sentido, si tomamos esto, es la persona que se atreve a meterse con lo irracional, con lo kafkiano que hay en la experiencia, y fomenta y formula todo esto que llama la zona gris, que no es solamente un problema moral, sino también filosófico o algo así. ¿Cómo ves estas dos partes de Primo Levi en tu tesis? Pues en contestación a la primera parte, lo racional, ¿no?, de Primo Levi, yo lo que he visto que su profesión de químico, esa profesión de análisis y de síntesis de montador y desmontador de moléculas, la ha aplicado a su análisis como si tuviera unas técnicas para hacer la observación que realizó en el campo de concentración. Yo lo que he abordado es que como ya se ha escrito tanto, bueno, sobre ciertos aspectos de la llegada al campo y tal, pues abordar esta parte de Primo Levi desde un observador que estuvo en el campo, pero que además tuvo una situación privilegiada, digamos así, ¿no? Porque, como dice él, enciérrense tras las alambradas a distintas personas de origen, de costumbres y tal. Incluso él decía que su vida en el campo había sido en tecnicolor y lo demás había sido en blanco y negro. O sea, él consideraba que aquella fue una situación privilegiada para él, para ver, diríamos, cómo se construyen las sociedades, ¿no? Y la complejidad de las relaciones, incluso para la antropología, es decir, cuando esos seres, esos ancestros que vuelven de su inhumanidad a su humanidad, ¿no? Es interesante para las ciencias sociales, incluso para la antropología, cómo se construye
nuevamente. Y luego Primo Levi, que partiendo de esta profesión de químico, considero que tuvo la suficiente distancia, ¿no? Él se autointerrogó constantemente sobre lo que él ya había escrito, ¿no? Quiero decir, esa distancia que tomó. Y luego, por ejemplo, lo de, no sé lo que pensaréis, ¿no? Pero esto es un hombre, siempre se dice que tenía una necesidad de contar lo que había experimentado, lo mismo que tenía necesidad de comer o de beber. Pero él en una entrevista lo que dice es que ese libro también estuvo estructurado, ¿no? Que no fue tampoco esta forma de contar como esa necesidad. Y en cuanto a lo de la zona gris, quizás para mí lo que más me llama la atención y lo que más me ha hecho reflexionar, incluso a mí misma, sobre esa zona gris, sobre el bien y el mal, lo que él dice, que no juzguemos esa línea que hay entre la víctima y el verdugo, ¿no? Y que tenemos que ver que hay unos valores morales y unos valores vitales, y que allí estaban los valores vitales a veces por encima de los morales, ¿no? Primero yo, después yo, y siempre yo, ¿no? Entonces, esa zona gris a mí también me ha hecho reflexionar, porque dice, no juzgues. Yo incluso he pensado que si yo me llama en esos momentos un niño judío o gitano a mi puerta y me dice que le dé ayuda y que tengo que elegir entre la familia y eso, por eso quiero decir que considero que es muy complicado juzgar en esa situación, con ese poder sobre encima de las personas, decidir. Y bueno, para terminar, yo creo que es muy interesante esta descripción que hace del partido de fútbol, ¿no? Entre los cuervos del crematorio y los nazis, y cómo al final, que a mí eso me impresiona mucho, cómo se abrazan, ¿no? Que lo que dice también Primo Levi, que dicen los alemanes, lo hemos conseguido, ¿no? Ahora sois como nosotros, ¿no? Entonces, como dice Agamben, es un partido que todavía no ha acabado. Es un partido que no ha acabado, y en la medida en que no sepamos distinguir el bien del mal, en que no sepamos distinguir entre las víctimas y los verdugos, esto es una cuestión ética. En la medida que no resolvamos esa distinción, pues yo creo que ese partido no ha acabado. Quería que comentaras algo tú. No podría estar más de acuerdo con todo lo que se está diciendo, por supuestísimo, porque además sois vosotros más que yo los especialistas. Yo quizá, en fin, a mí me parece muy interesante un poco retomando la cuestión está entre lo que es la literatura italiana, él es, en fin, pertenece a la literatura italiana, y la cuestión de la literatura anglo-norteamericana, ¿no? También en Gran Bretaña entra Primo Levi a partir de los años 80 con una fuerza por las inquietudes, literarias. En fin, Primo Levi va más allá, bueno, pues por lo que habéis comentado, efectivamente, va más allá de la crónica en sí misma, ¿no? El uso del lenguaje de Primo Levi es una ruptura con la tradición de contar las memorias, de contar las experiencias, incluso la escritura autobiográfica, entre otras cosas porque se rompe un poco con el patrón del gran hombre que escribe sus memorias para escribir sobre lo pequeño, lo cotidiano, un poco esta cuestión de que la vida pasa antes que la cuestión moral, pero a la vez Primo Levi, y esto yo creo que desde un punto de vista literario, y es en donde ha ahondado quizá la crítica anglo-norteamericana, a la vez Primo Levi no solamente se queda como digo, en la escritura del testimonio per se, sino que él, pues precisamente con por ejemplo, el uso de la metáfora del lenguaje científico, ¿no? Donde compara su experiencia vital, pues como se ha comentado aquí, Mary ha comentado, todo esto hace que pueda abordar grandes y muy complejos temas que son de gran interés en la literatura, no solamente italiana, norteamericana, sino en general, ¿no? Temas como puedan ser, pues cosas como la naturaleza de la responsabilidad, también los límites de lo humano, la complejidad del lenguaje, esto que estamos hablando, cómo romper un silencio, porque claro, una cosa es poner palabras
a contar una experiencia, esa necesidad que se tiene. Por eso hay tantas publicaciones sobre esto que se ha llegado a llamar la literatura del Holocausto. Pero bueno, pasó algo parecido, por ejemplo, también en la Primera Guerra Mundial, donde todo el mundo escribía poemas, etcétera, etcétera. Pero, como digo, Levy ahonda en la complejidad del asunto y rompe un silencio, que no es solamente contar, sino intentar comprender algo que parece incomprensible, ¿no? Que todavía seguimos planteando la cuestión en sí, hasta que la crueldad, la ética de la vida diaria que hemos comentado también aquí. Bueno, primero también decir que Primo Levi entra en la cultura angloparlante, vamos a decir, desde muy temprano. Esta leyenda de que Primo Levi durante muchos años es un autor conocido en Turín, sí, más o menos, o conocido por pocos. Y nada más lejos de la realidad. De hecho, Marina fue quien me dio luz en esta cuestión, ¿no? Porque hay un estudio, que es el primer estudio que se publica en lengua inglesa sobre la cuestión del Holocausto, que es de Reitlinger, un autor británico, que se llama The Final Solution, The Attempt to Exterminate the Jews in Europe, 1939-1945. No creo que está traducido al castellano. Y aquí ya se menciona, esto es de los años, creo que es del año 52, la verdad que no tengo el dato exacto, pero ya se menciona a Primo Levi. La primera traducción de Primo Levi en el mundo anglosajón es del año 57. En los años 60 hay una adaptación de su primer volumen en Canadá, que también creo que luego, esto ya es en Italia, creo que en el año 67 se pone en escena, ¿no? Cuestiones como la cuestión del trauma, pero trauma unido a transgresión y a testimonio, y sobre todo el cuestionamiento de lo que significa el ser superviviente, ¿no? Que es un poco lo que es la palabra superviviente, que parece así que Primo Levi la transforma en su complejidad, y esto es muy interesante, y esto es algo que ha interesado mundo en el mundo del anglosajón. Yo, en realidad, si me pusiera a dar bibliografía sería interminable, así es que para aquellos y aquellas personas que estén interesados, yo voy a dar un título, porque además el editor general es Robert Gordon, que es un gran estudioso de Primo Levi. Solo sus publicaciones ya son interesantísimas, pero además, como digo, es el editor general de The Cambridge Companion to Primo Levi, donde además se produce una cosa muy importante, y es que ya se está mezclando los estudiosos desde la literatura italiana con los estudiosos desde la literatura británica y la literatura americana, y este volumen aúna mucho toda esta cuestión, que es algo que está surgiendo pues ahora, ¿no? O sea, que también este programa es muy interesante en ese sentido. Y como digo, bueno, pues solamente para que lo sepan los alumnos, y todos aquellos que pertenecen a la UNED, aunque nos escucha más gente, pero bueno, en la biblioteca, a través del Linceo, se tiene acceso al Cambridge Companion o sea, quiero decir que nos da hasta ideas, porque una de las cosas que ocurre también con las traducciones que ha habido es que, bueno, pues ha habido mucha distorsión, hay apropiaciones de Primo Levi que tampoco, es decir, hay una mezcla, incluso Primo Levi en muchas ocasiones, para querer entrar en el mundo estadounidense, también él distorsionó algunos de sus escritos, en fin, estoy dando pinceladas para, bueno, ver sí, bueno, pero la riqueza, es interesante, la riqueza, Ana, y cuán interesante es. Así es que muchas gracias, Marina, la verdad, por habernos iniciado esto, y la verdad que sí. Oye, hablando de traducciones, yo que había mencionado el sistema periódico, la traducción al castellano, que creo que es de Carmen Martín Gaite, es excepcional, es una llama la atención, es decir, y no, la gente no suele darse cuenta de quién es y quién había traducido esto. Bueno, yo no soy de literatura y todo esto, pero es un placer dentro de lo crudo que es, pero tiene muchas historias, según el elemento periódico que fuera, muy divertido, como sus abuelos y su abuela que guardaba el chocolate y le salían ratones, o sea, cosas muy entretenidas sobre su historia familiar. Sí. Yo quería recordar a todos los oyentes, estudiantes que estén escuchando este espacio, que estamos hablando de la obra y la figura de Primo Levi con dos filólogas, Ana
Zamorano, que es de literatura anglo-norteamericana, y Marina Sanfilippo, que es de filología italiana, de la Facultad de Filología de la UNED, y dos antropólogas, que son Paz Moreno, catedrática de antropología de la UNED, y Mari Roscales, que es profesora de antropología, profesora tutora en Cantabria, en la UNED, y que estamos hablando de la obra y la figura, repito, de Primo Levi, yo creo, desde la complejidad, desde el punto de vista filológico y antropológico, que eso enriquece más aún, yo creo, la figura y la forma de establecer este encuentro. Marina Sanfilippo, que fue la que gestionó esta idea. Cuéntanos un poco más de Primo Levi, que tienes más cosas que decir, sin duda. Retomo un poco el hilo que me ha dejado en el aire Ana sobre esta adaptación radiodrama de Si esto es un hombre, que se hizo en Canadá a primeros de los años 60. Primo Levi, en cuanto se enteró de que habían hecho esto, porque se lo mandaron, le pareció una idea estupenda. También él está muy vinculado a todo el tema de la oralidad. O sea, él escribe estos libros, pero dice de Si esto es un hombre y también de otros libros que nacen de sus relatos orales. Y eso un estudioso de literatura italiana lo ve muy claramente. O sea, la voz de Primo Levi es una voz muy original, muy suya, muy lejana de un italiano literario un poco enfático y así. Y él se enamora de la idea de que su obra sea radiada, y entonces prepara otra adaptación para la radio italiana, y después se deja convencer también para hacer una adaptación teatral, que es algo muy curioso, digamos. Y él tenía mucho miedo, porque decía, la radio o el libro, el receptor está lejos, yo no lo veo, pero en el teatro no. Y entonces tuvo muchos problemas, porque uno de sus problemas fundamentales era, por un lado, que él lo que quería era mostrar el mal en toda su enormidad, pero volverlo comprensible para sí mismo y para el público. Y en el teatro se da cuenta de que no puede mostrar ciertas cosas, porque su otra ley un poquito es el tema de que no quiere herir al receptor, ¿no? De hecho, tiene yo creo que lo más milagroso de su prosa es ver que la comprensibilidad de la prosa es distinta según la sensibilidad de quien lee. O sea, si lees sin estar preparado a Primo Levi, no ves el dolor hasta dónde lo puedes ver, si en cambio lo lees desde otra perspectiva. No sé cómo, habría que estudiar muy bien cómo hace todo esto. Entonces decide que en la versión teatral lo que va a mostrar son los momentos entre prisioneros. De hecho, no aparecen nunca los alemanes. Los alemanes solo son voces, por altavoces, y después lo que ponen en escena es el otro grande drama del campo, que era la Torre de Babel, la incomprensibilidad entre unos y otros, ¿no? El lenguaje, que es otra cosa que le interesa mucho. Y de hecho el director fue de Bosio, que era uno de los grandes directores de escena de los años 60, que contó con la colaboración de 7 compañías teatrales de toda Europa, porque hay actores rusos, actores polacos, incluso hay uno que habla en español, Elías habla en español, y es un unicum que no se ha vuelto a representar nunca. En YouTube se puede buscar y hay una reconstrucción hecha con fotografías, sobre todo, no de todo, pero para decir cómo Primo Levi, digamos, abarca todo, incluso si esto es un hombre, que es la obra más pequeña, la más conocida, realmente tiene 2 versiones, porque la del 47 no es igual a la del 58, aunque nadie lo diga ni se preocupe mucho de eso, y después hay también estos otros tipos de adaptaciones. Muy bien, avanzamos un poco más porque no nos queda mucho tiempo. Yo quería escuchar a Mari Roscales, que es la autora de la tesis, que nos hable un poco más, profundice un poco más en la figura en el poco tiempo que tenemos, porque es imposible, pero acercarnos, yo creo que como aliciente también a los oyentes que escuchen, estudiantes o no de la UNED, que estén interesados en esta figura y en este tipo de memorias y en esta parte antropológica, que es como es tu caso, Mari. A ver, yo quería recalcar que yo, al elegir este tema,
¿no? También quería comprender a través de Primo Levi, o sea, la organización social, nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Y me interesaba mucho también lo que ha dicho Marina, el tema del mal, ¿no? Que en nuestras sociedades es tan invisible, ¿no? Hoy, y entonces yo lo que sobre todo es lo que más me llama la atención, ¿no? El tema del mal, pero para aplicarlo también en lo que está ocurriendo en nuestras sociedades, ¿no? Porque Primo Levi decía que no se vuelva a repetir y en cierto modo se está repitiendo, ¿no? Porque todos estos refugiados, a mí me recuerda cuando les quitan todas sus posesiones y les meten en un campo de concentración. No sé si me explico. Quiero decir que yo quería, a través de ese análisis de Primo Levi, de esa situación en el campo con toda su complejidad, yo quería también extraer cómo puedo yo analizar mi sociedad, o sea, decir, dejarlo abierto para analizar mi sociedad, porque por eso he planteado que el estudio de Primo Levi puede ser socioantropológico, ¿no? En la medida en que él tomó esa distancia, en que fue objetivo, en la medida en que él quería comunicarlo de una manera didáctica, de una manera clara. Aunque, como decías de la literatura, yo al hacer la tesis también tienes que hacer este análisis, pero también un análisis del texto, ¿no? Cómo se construye ese texto. Yo pienso que la mejor manera de que él pudiera expresarlo tiene que ser a través de la literatura, o sea, a través de un lenguaje figurativo, ¿no? Con figuras y tropos, porque es la literatura, ya dejando la antropología o estas ciencias, la única que puede servir para transmitir lo que él vio. De hecho, por ejemplo, estoy recordando Nelly Sachs que decía, las metáforas son mis heridas, ¿no? Es decir, que solamente a través de la literatura tienes que... ¿Y cómo verías, por ejemplo, una obra como el Maus, el cómic, me refiero, que hace o pinta un mundo exactamente muy complejo con el mal, con la vuelta de los demás, con la interrelación de muchas nacionalidades convertidas en distintos animales, dibujando con esta idea tuya de que es una descripción literaria convencional? Es decir, ¿no te da la impresión de que hay muchos mundos no explorados todavía y que tampoco tú lees Maus y no te quedas alejado de Primo Levi? Yo tengo la impresión. ¿Tú qué dirías de esto? Pues es una idea que me das porque no había reflexionado sobre ella, pero sí es verdad que hay muchos mundos, lo mismo que nosotros como antropología, con esas memorias, ¿no? Cada uno diríamos que tiene una perspectiva, o sea que también jugamos con esa ambigüedad, pero incluso en nuestra ciencia, con la antropología, también hay esa ambigüedad, que es decir, si tienes un informante, ¿no? que tenemos que partir de que se piensa, en el caso de Primo Levi, o en el caso de que él para mí es un informante, que hay una reflexión personal y que puede ser igual que otras reflexiones personales. Bueno, lo que me estás planteando, bueno, yo lo reflexionaré, porque no... No, es que cuando hablabas así me vino a la cabeza pues los ratones, los cerdos, estos y dije yo, bueno, son tropos nada más, pero también no son expresados con palabras, es decir, sí, tienen el bocadillito del cómic y todo esto, pero para no cerrarnos y no volvernos tampoco a decir, claro, la frase, una imagen vale más que 1000 palabras, solo se puede decir con palabras, evidentemente, sí. Con imágenes no la puedes decir, entonces sí. Yo creo que tenemos que huir de los lugares comunes y sobre todo al tratar este tema, no sé qué os parece. Bueno, no sé, no nos queda mucho tiempo, pero si queréis hacer algún comentario final, pues se agradece. De todas formas, los micrófonos están abiertos. Ana. Pues Miguel, si tuviera que decir una última palabra o dos, pues sería que encontramos en Primo Levi, y animo a todos los oyentes y a todas las oyentes a acudir a él, porque encontramos una voz serena y a la vez preocupante, ¿no? Que explora dilemas, como estamos viendo, dilemas históricos y dilemas morales que surgieron de aquello que se llamó la solución final, pero que efectivamente estarían muy de acuerdo, hoy en día son muy relevantes y se está reflejando, como se ha comentado, también en la literatura que se está produciendo en la actualidad. Esto sería mi reflexión final en esta cuestión.
Sí, yo la verdad había copiado un trocito de Primo Levi, pequeñito, digo, si hace falta. Sí. Y con lo que ha dicho Mary, yo creo que tiene mucho que ver, o sea, el tema de Primo Levi y hoy en día lo que está pasando, porque en el principio de la versión teatral de Si esto es un hombre, él dice a muchos individuos y pueblos les puede pasar de pensar más o menos conscientemente que todo extranjero es enemigo. En general, estoy traduciendo el italiano como puedo, perdonar. Esta convicción yace en el fondo de las almas como una infección latente y se manifiesta solo en acciones sin coordinación y no está en el origen de ningún sistema de pensamiento. Pero cuando esto pasa, cuando el dogma inexpresado se vuelve premisa mayor de un silogismo, entonces al final de la cadena está el lager. Y yo creo que eso, que Primo Levi tenía muy claro que él estaba usando el arte, la literatura, para avisar de peligros que existen en este planeta. Yo creo que la memoria es importante y más en este caso, cuando estamos hablando de la figura de Primo Levi. Yo recomiendo siempre a los oyentes, a los estudiantes que acudan a la obra también del autor. Encontrarán siempre algo nuevo, algo distinto en lo que fijarse, porque es verdad que se puede relacionar con el momento actual, como decía Mary, y con las reflexiones que podamos hacer. Bueno, las obras, pues las fundamentales, la trilogía del Holocausto, Si esto es un hombre, La tregua, Hundidos y salvados, y el sistema periódico, por empezar. Hay muchas más, desde luego. Y nada más, tenemos que terminar aquí. Quiero agradecer esta iniciativa a Marina Sanfilippo, Ana Zamorano de la Facultad de Filología y de la Facultad de Antropología, la catedrática Paz Moreno y nuestra compañera tutora, también profesora de Antropología Social en el Centro de Cantabria de la UNED y autora de la tesis que dio origen a este espacio, La inextinguible memoria de las cenizas. Muchas gracias y cuando queráis podemos repetir esta experiencia. Gracias. Muchas gracias. Hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias.